Mis hermanos, muy buenas noches. Una vez más, Dios nos permite estar con ustedes y seguir compartiendo de su palabra. Hoy me gustaría que meditemos en un salmo precioso, el Salmo 23. Fíjense que el cual lo hemos usado en funerales para dar esperanza, pero la implicación es otra, la verdad. Este salmo lo vamos a explicar en una forma dentro de su contexto hebreo y te vas a dar cuenta que es muy distinto lo que a veces se cita a lo que realmente dice este salmo. Mire, nuestro devocional de esta noche se titula Disfrutemos los cuidados del pastor. Muchos citamos este salmo, bello, la verdad, y lo sabemos de memoria, pero veamos las implicaciones y la seguridad que podemos encontrar en este salmo que fue escrito por el rey David. Lo primero que deseo que veamos es la manera en que el pastor provee. Dios es nuestro proveedor. Versículo 1 y 2, por favor. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Fíjese que aquí el poeta amorosamente se goza en la figura correcta y calmadamente describe los varios aspectos que se relacionan con el cuidado del pastor. Su habilidad indica que era una persona con mucha experiencia en ese pastoreo. El salmista usó el nombre del pacto Jehová para hablar de quien ministraba sus necesidades. Cualquier otro término precisamente hubiera sido inadecuado y fuera de lugar. En una comunidad pastoril, hermanos, precisamente el pastor fiel personificaba el cuidado tierno y la vigilancia infatigable que tenía hacia sus ovejas. La palabra que se traduce faltará, nada me faltará, venía de un término que significaba carecer, estar sin nada o sufrir necesidad. El salmista bien pudo haber tenido en mente la palabra que Moisés usó en su discurso de despedida a la nación. En el versículo 2 el salmista regresa a los días, fíjese qué interesante, risueños de su juventud. Recuerda cuando gozaba de una vida libre de cuidados bajo la protección de Dios. Cuando se recostaba sobre los prados como una oveja o descansaba en una tienda junto al arroyo. La palabra pastos viene de un término que quería decir sentarse o morar. En algunas formas significaba ser adecuado, propio, gentil o hermoso, fíjese. El escritor dibuja la calma y el reposo de un prado fresco y la palabra que se traduce aquí descansar sugiere tranquilidad o reposo. Así se veía él, en esos pastos verdes donde Dios lo hacía descansar plenamente. Yo recuerdo que cuando era niño, mi papá nos llevaba a un arroyo, no era muy profundo, pero nos encantaba, porque el pasto era completamente verde, el arroyo corría sus fositas, y recuerdo que llevábamos frutas, sandía, llevábamos pollos, disfrutábamos grandemente, y mira cómo, qué grato era estar sentado en esos pastos y ver cómo el arroyo corría, y en cierta forma el ruido que hacía era un ruido que te calmaba. La frase aguas de reposo también es enfática y literalmente significativa, hermano. Aguas, fíjese, aquí significa aguas de descanso o quietud. El término viene de una palabra que significa descansar o asentar o cesar. Y la frase es un contraste con el agua tempestuosa, de tormenta o el agua estancada. Es todo lo contrario. Y la palabra pastoreará en principio significa conducir, pero implica la idea de sostener y proveer. Dios da a su pueblo el descanso necesario y le proporciona los recursos para sostenerlo. Ese es el trabajo de ese pastor. Y nuestro Dios es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Otra de las cosas que veremos en este salmo es cómo el pastor trae de vuelta. Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aquí el salmista añade una imagen más, hermanos. Retrata a Dios como un guía de personas extraviadas en la vida. Y la palabra que se traduce confortará literalmente significa volver o regresar. Aquí el escritor usa una forma que comunica la idea de renovar o refrescar, fíjese. Él nos conforta nuestra alma.
nos guía por esas sendas de justicia y todo por amor a su nombre, a sí mismo. Especialmente tenía este significado cuando se usaba con el término que se traduce alma. Una buena traducción aquí sería: Él hace volver mi vida, la refresca día con día. Así es Dios en nuestras vidas. En hebreo la palabra alma, hermanos, aparece antes del término confortará. Confortará mi alma, fíjense. Y se refiere a la energía vital o el espíritu. La declaración aquí significa que Dios toma a alguien exhausto o triste y le inyecta una nueva dinámica. El Señor reanima y vuelve el vigor a esas personas. Fíjense que Él dice que Él da aliento al cansado, nuevas fuerzas, alentándolas, animándolas a un nuevo esfuerzo y llenando sus vidas con un gozo renovado. Aunque las dificultades, hermanos, fíjense, producen sequedad y esterilidad en el alma, la presencia de Dios refresca y fortalece. Por eso hago mucho énfasis en la oración siempre. En tiempos pasados, Él se había revelado, fíjese, lleno de gracia y misericordia hacia su pueblo. El salmista sabía que Dios demostraría a su pueblo que era capaz de llenar sus necesidades presentes y futuras, como lo hace en nuestras vidas día con día, hermanos. Así es Dios. Sin embargo, tenía que precisamente someterse a la dirección de Dios. El salmista dice: yo tengo que someterme a la dirección de Dios, y que esto le permitiría traerlos de vuelta a un lugar de descanso y nueva motivación. En el versículo 3, la palabra que se traduce guiará sugería conducir de vuelta, y el término justicia viene de una palabra originalmente que significa ser justo o recto. Y el énfasis no está en la pureza moral o en el campo del sexo, no, sino en lo que es recto y justo en los tratos personales con los vecinos y conocidos. La frase por amor de su nombre significa literalmente por causa de su nombre. Como Dios se había revelado justo y misericordioso, tenía que probar que era consistente y digno de esos atributos. La naturaleza de Dios estaba comprometida, hermanos. Solo actuando con consistencia a favor de su pueblo podría justificar su afirmación. Ahora, veamos algo muy hermoso: la forma en que el pastor consuela. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y dice la razón: porque tú estarás conmigo. Me encanta la escritura, porque si tienes temor hoy, el Señor te dice 365 veces en la Biblia: no temas, una para cada día. Pero dice aquí: tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y es importante esta parte, vamos a verlo. Aquí en el versículo 4, el poeta deja de escribir acerca del Señor y se dirige a Él mismo, al pensar en su cercanía con Dios a través de los años. Hizo memoria de los tiempos de angustia y de peligro que pasó Él. Recordó los juicios que había sufrido y buscó asirse de Dios más ardientemente, porque sabía que el Señor no lo había abandonado durante esos tiempos de peligro. Jamás Dios lo abandonó. Y es un salmo precioso. La frase valle de sombra de muerte es un término poético, hermanos, más que literal. La exquisita redacción ha llegado a ser en tal forma parte del vocabulario religioso que uno titubea en inferir en ella. Fíjese, sin embargo, la expresión significa solamente profunda oscuridad. Y el poeta, lo que es valle de sombra de muerte, la usó para expresar tristeza y dificultad más que una partida del mundo físico. En momentos difíciles Dios se hizo presente. En el Salmo 32 recuerda que dice que las muchas aguas no lo inundarían, ¿sí? Porque Dios lo libraría de muchas cosas. El salmista escribió con confianza, fíjese. Sin duda había hecho frente a muchos días de desaliento y tristeza. En estas experiencias concretas, hermanos, precisamente concretas, había aprendido preciosas lecciones sobre el poder protector y restauración de Dios, restaurador de Dios. Dios así es en nuestra vida. La palabra mal viene de un término que significaba primeramente romper en pedazos o hacer un ruido fuerte.
Y de aquí vino la idea de nocivo o malo. Y el énfasis del poeta no estaba en la maldad de quienes se confabulaban contra él, sino en el daño o la desgracia que podía sufrir por su causa, por su misma causa, al alejarse de Dios. El texto hebreo dice literalmente tú conmigo. Quien va a traducir debe de decidir si lo pone en pasado, presente y futuro. De hecho, el salmista aquí quiso significar los tres tiempos. El mismo Dios que lo había conducido hasta el punto presente en su vida nunca lo iba a abandonar. Y el poeta mencionó dos aspectos del trabajo del pastor que le dan consuelo y confianza. Mire, aquí los eruditos difieren en cuanto a si escribió de diferentes callados o si en forma poética describió un callado con diferentes nombres por causa de su doble función. Fíjese, la vara servía como arma de defensa para aumentar a los lobos rapaces. Se usaba como palo con el cual el pastor podía alejar a las bestias que atacaban el rebaño y era símbolo del oficio del pastor. Ahora, como era inclinado y curvo de un lado, el pastor usaba el gancho para asir las piernas de las ovejas que querían escapar y así las conservaba dentro del rebaño. Era la doble función que tenía el cayado. Con una les pegaba con la vara a los lobos rapaces y con otra guiaba y traía las ovejas otra vez de nuevo. La palabra aquí que se traduce callado viene de un término que significaba apoyarse o descansar en. El pastor no solo lo usaba cuando estaba cansado, sino también para auxilio al caminar. Aunque el salmista tenía temor de los valles de sombra, conquistó ese temor porque confiaba en Dios. Aprendió que el antídoto para su temor no era el valor temerario, sino la fe en el pastor. Y aquí lo que veremos nos da mucha esperanza cuando nos damos cuenta que el anfitrión se regocija. Ese versículo, el 5 te va a encantar. Pon atención, fíjese. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Me encantó este versículo. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aunque en el versículo 5 el poeta cambia su figura de lenguaje, todavía mantiene el pensamiento sustancial aquí. Quienes viven para Dios, hermanos, gozan de las bendiciones de ser huéspedes aún mientras caminan por lugares donde los enemigos acechan buscando destruirlos. En el área donde el poeta vivía, un anfitrión consideraba una obligación sagrada garantizar la seguridad de su huésped. Ningún intruso podía aprovecharse de un huésped, fíjese, sin antes derrotar al anfitrión. El salmista vio a sus enemigos frustrados y derrotados en su propósito maligno porque sabía que Dios velaba por él. Y la palabra angustiadores viene de un término que significaba atar o ligar, que de aquí vino la idea de cerrar o ser hostil hacia otro. Y probablemente, hermanos, adversario es una palabra más fuerte que traducida, precisamente, traduciría el mejor significado del poeta. Los adversarios trataban de afligir y vejar al salmista, causarle incomodidad y una angustia intensa. El cuadro que pinta el poeta de una mesa, fíjese qué hermoso, servida a vista de sus enemigos, refleja una prueba gráfica del cuidado de Dios y de su poder. Mientras ellos están ardiendo de envidia, el salmista estaba deleitándose en una mesa comiendo los mejores manjares y no lo podían tocar porque estaba precisamente ante el anfitrión que defendería a su huésped. Fíjese, él contempló la vida como un camino que agota, pero aún más como conflicto donde los oponentes buscan herir y destruir. Encontró un refugio inesperado, aderezado por una mano que no podía ver y que pondría a distancia a sus enemigos. Describe aquí la esencia del cuidado divino. Hermanos, la palabra que se tradujo aquí, unges, fíjese, no era la que se usaba para instalar a un rey o dirigir en una ceremonia o dirigirle una ceremonia apropiada. El término se refería, fíjense interesante, a los ungüentos y perfumes que se usaban en los banquetes orientales. Los anfitriones acostumbraban
a realizar esos actos para sus huéspedes en una fiesta. Este tipo de unción simboliza gozo. El verbo hebreo literalmente significa engordar y en el término aceite viene de otra palabra que también lleva la misma idea. La palabra sugiere riqueza, delicadeza y fertilidad de la tierra. Y el cuadro es de abundancia y prosperidad. La frase mi copa está rebosando, fíjese, continúa haciendo énfasis en abundancia y plenitud. El Señor provee más que las meras necesidades de la vida. Quienes se sientan a su mesa, hermanos, tienen un semblante, escúchame, alegre y un corazón gozoso. El generoso anfitrión trata a sus huéspedes con liberalidad y no solo provee abundante, sino en exceso. Y por último veamos el versículo 6. Y veamos esta parte, una conclusión de seguridad. El pastor te lleva por todos sus caminos, te cuida, te preserva. Y algo que me encantaba, que una vez escuchaba este salmo, es como el pastor se terminan estos pastos y te lleva hacia otros pastos verdes. Pero en ese llevar te va a proteger, te va a cuidar para que tú estés seguro como oveja. Así que en esta conclusión nos habla de la seguridad. Versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. El salmista cierra con una afirmación de fe, hermanos, con un testimonio personal que expresa su confianza en un futuro glorioso. Su recuerdo se mezcla en esperanza y expectación al contemplar los días por venir. La palabra aquí que se traduce ciertamente significa solamente y refleja la creencia del poeta de que nada podía vencer a una persona piadosa. La frase bien y misericordia es un contraste con el destino del malo, fíjese. Constantemente perseguido por la calamidad y enfrentando a juicio seguro. La bendición divina que había llevado a la luz del sol a la vida del poeta le promete aún más, por lo que canta con un entusiasmo en aumento acerca de las insondables riquezas de Dios. Y la frase todos los días de mi vida, fíjese, significa en cada situación cambiante hasta que alcance el fin de su vida. La tristeza ya no le preocupa porque su alma está radiante por la presencia iluminadora de Dios. El poeta se da cuenta que la comunión personal y continua con Dios es simbólicamente lo mismo que morar en la casa de Dios. Espero que este bello salmo, al escucharlo, en su explicación adecuada, nos haga descansar en seguridad esta noche. Que tengamos y sobre todo la confianza de que el buen pastor de nuestras almas nos está cuidando día con día y está ahí para bendecirte. Así que está seguro en las manos de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hace muchos años escuchaba a un pastor que decía también que en el contexto hebreo decía, saben, Jehová es mi pastor y yo soy su oveja tonta. Necesito de él y él me cuida, me lleva a lugares seguros y en él estoy protegido. Hermanos, que te sientas como esa oveja, protegida por Dios, cuidada, y que nada llegará a ti, porque precisamente, ese anfitrión te cuida como algo muy especial y tú eres el huésped especial de nuestro Señor. Quiero orar por ti, quiero bendecirte esta noche, que puedas descansar una vez más y bueno, que sigas confiando en Dios. Lo que Él dice, lo hace y cada día te confirma que está contigo. Oremos. Padre, gracias por esta noche que podemos estudiar tu palabra, este salmo precioso, en el cual tú nos hablas, Señor, de todas las cosas implícitas que hay en él. En ti estamos seguros, en ti estamos plenos, en ti estamos protegidos, en ti hay bendición, Señor, hay abundancia, nada nos falta, tú eres nuestro sustentador y lo creemos. Yo te pido, Señor, por cada vida de mis hermanos que nos están escuchando, que los bendigas, que, Señor, supla sus necesidades, que ellos puedan reconocer que tú eres su pastor y que lo llevarás por esos campos verdes, esos pastos de bendición donde ellos necesitan ser pastoreados,
y aún en medio del valle de sombra de muerte, tú estarás con ellos porque tú los proteges en todo tiempo y en todo momento. Gracias por este día. Te pedimos que nos des el descanso adecuado y mañana la fuerza necesaria para continuar, pero sobre todo para glorificar tu nombre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, excelente noche. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Mat y ha sido un placer el poder estar contigo. Nos vemos mañana en la noche con un devocional más para el alma, con un tema muy interesante en el cual te va a hacer pensar la necesidad de seguir orando. Persiste, vale la pena. Que Dios te bendiga.